como secretario de la SENACLAF para hablar de esta investigación internacional de periodistas, que incluye a los periodistas de búsqueda también, de los Pandora Papers, que la verdad es mucho más grande que cuando hablábamos, ¿se acuerda de los Panama Papers? Que en su momento también condicionó las leyes de los países, ¿no? Se ajustó mucho en materia de política antilavado a raíz de esa investigación. Bueno, esta otra que es más grande, que está implicando, como decíamos recién, a muchos jefes de Estado, a ex jefes de Estado, a empresarios, a famosos, bueno, ya hemos hablado acá, músicos, cantantes, en fin, deportistas. Realmente la lista es enorme, pero claro, nosotros miramos un poquito Uruguay, ¿no? Cuando nos enteramos que una filial que maneja offshore está instalada acá en el Uruguay, bueno, enseguida se activa por parte de la SENACLAF una investigación o se empieza a mirar. Se hablaba de que se iba a realizar una inspección. ¿Efectivamente eso ya se hizo, Jorge, o cómo se empieza a trabajar desde la SENACLAF para ver si es competencia, ¿no?, de la Secretaría? Exacto, Claudia. Primero señalar que es verdad, es una suerte de tercera edición de los Panama Papers, como Panama Papers Reload, como Matrix, y con todo el reconocimiento que merecen todos los periodistas que participaron en esta muy importante investigación, señalar que una parte de los resultados serían seguramente material para aquel programa de un canal de entretenimiento que se llamaba algo así como Secretos de los ricos y famosos, porque, bueno, básicamente hay comportamientos que pueden estar reñidos con la ética, con el comportamiento esperado de funcionarios públicos de jerarquía, pero que per se no configuran ningún tipo de ilícito. Y como se señalaba, las offshore son un mecanismo lícito. La creación de sociedades para prestar servicios fuera de la jurisdicción también son mecanismos lícitos. El buscar alternativas para lograr pagar menos impuestos para quienes tienen abundantes capitales tampoco por sí son mecanismos que sean ilícitos. El tema que pasa a ser allí sí responsabilidad de la SENACLAF es el origen del dinero. Todos estos mecanismos lícitos, cuando se utilizan para el movimiento y para operaciones que no tienen un delito precedente, que no tienen fondos que provengan del delito, no son competencia nuestra. Ahora, el tema es que sí, este tipo de mecanismos son utilizados para limpiar, para lavar activos, lavar dinero, como se decía originalmente, porque obviamente el lavado de dinero significa que quien tiene fondos provenientes del delito y no puede utilizarlos en el medio económico normal, a través de mecanismos legales trata de ocultar como con cáscaras de cebolla ese origen ilícito. Claro. Entonces, que este tipo de sociedades, este tipo de operaciones pueden ser utilizadas para el lavado de activos, sí, sin duda. Ha habido alguna mención a algún usuario de zona franca, de alguna de las zonas francas que sí presta servicios en nuestro país. Nosotros iniciamos la citación, la convocatoria a los representantes de la empresa porque Uruguay además padece inicialmente de una complicación, de una complejidad en su mecanismo de control antilavado que otros países hermanos de la región no tienen. En general hay un único organismo que supervisa, que coordina estas actividades. Uruguay tiene dos. Uruguay ha separado el sector financiero, que está supervisado por el Banco Central, su UIAF, que yo trato de acordarme siempre que es Unidad de Información y Análisis Financiero. Al principio le decía de inteligencia y análisis financiero porque lo que hacen es inteligencia financiera. Es una inteligencia, claro. Y bueno, y nosotros, la SENACLAF, Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Pues sí, tremendo. Es cada vez más largo. Entonces, sector no financiero lo supervisan ellos, sector financiero lo supervisan ellos, todo el sector no financiero, que es el más grande, lo supervisamos nosotros. Se da la situación que, teniendo nosotros la supervisión primaria de todo el ámbito de zonas francas, hay
empresas que brindan servicios financieros en zona franca que por su especificidad están supervisadas por el Banco Central. Y hay situaciones, esto todo me informa mi equipo, tenemos empresas que están supervisados por los dos, que hacen una multiplicidad de servicios, entonces por algunas actividades financieras la supervisa el Banco Central, ahora, por el resto la supervisamos nosotros. Jorge, esta puede ser el caso, ¿no? Esta puede ser puedan el caso. intervenir las dos entidades. Ahora, estamos hablando de la empresa Alcogal, ¿no? Alemán, Cordero, Galino y Lee, ¿no? Bueno, nosotros no tratamos de... Bueno, no, estamos con el mecanismo de reserva, tratamos de no dar nombres. ¿No? Creo que sí que ha salido en la prensa. Lo que se ha iniciado es el mecanismo de inspección normal. En principio se cita a los representantes, en este caso los representantes legales de la empresa, y nuestros inspectores concurrirán para el análisis del comportamiento de esta empresa en relación a las medidas de prevención de lavado de activos. No estamos en principio buscando una actividad delictiva, sino ver si esta empresa que presenta perfil de riesgo, en principio, ha cumplido adecuadamente con lo que llamamos la debida diligencia. La debida diligencia es el análisis del perfil de riesgo de sus clientes y de las operaciones que realiza. Eso es bastante complejo, requiere que la empresa tenga un oficial de cumplimiento, están en nuestros manuales y en nuestras guías para la prevención del lavado de activos, y bueno, se verá si en las operaciones concretas, a veces hacemos la inspección por 5 años, nuestra posibilidad de analizar la documentación de estas empresas, de estos sujetos obligados, es por 5 años, razón por la cual no estamos, como por ejemplo la DGI, con llegar sorpresivamente. Nosotros no tenemos problema en que se anuncie la relación de la... Si se hace regularmente o se espera hacer un tipo de inspección o trabajo sobre la empresa cuando surge una denuncia de este tipo o un planteo de este tipo, o es algo que se hace regularmente como la DGI, no, pero digo que se vaya trabajando para adelantarse a los hechos. De las opciones, como decía un amigo en la escuela, ambas dos. Sí hacemos, sí estamos todavía procesando las inspecciones, el centenar y largo de inspecciones que se realizaron en zonas francas el año pasado. Por el mecanismo normal, nuestro Observatorio de Análisis Estratégico nos da una lista de perfil de riesgo de las empresas de zona franca porque las empresas es vastísimo el número, entonces fuimos a 100 y pico de empresas, se hicieron las inspecciones correspondientes, después todo el procedimiento del debido proceso administrativo, todo eso lleva su tiempo, los descargos de la empresa, el aporte de documentación, Ahora, todo lo que... Jorge, Bueno, eso está en proceso. Además tenemos estas situaciones puntuales en donde por filtraciones, por apariciones en determinadas listas internacionales, se mencionan empresas puntuales que también por ende son inspeccionadas por fuera del mecanismo normal. Para que quede claro, ustedes ya le notificaron a esta empresa, ya le pidieron información. La empresa ahora lo que tiene que hacer es brindarle información a la Senaclaf. Iniciamos el procedimiento. Están notificados de que deben comparecer ante nosotros. ¿Y qué plazo tienen para comparecer? Bueno, allí veremos cómo se desarrolla, porque... vuelvo a señalar, las inspecciones tienen mayor o menor complejidad, los tiempos de la inspección dependen mucho de la envergadura de la empresa, la complejidad de las operaciones. No es lo mismo ir a un pequeño prestador de servicios zona franca que a una macroempresa filial de una matriz internacional. Fíjese que hay 485 beneficiarios finales uruguayos con sociedades activas o disueltas, más de la mitad fueron creadas por esta empresa a la que se le está pidiendo información. Hoy el semanario Búsqueda publica también algunos nombres de uruguayos que podrían estar, no quiere decir que hayan sido acciones ilegales, pero que han estado vinculados con esta empresa también. No, reitero, absolutamente legal. De hecho, Uruguay tuvo un auge de estudios profesionales que se dedicaban a la creación de personas jurídicas para el extranjero, incluso a proveer directorios para esas empresas, y no era para nada ilegal. Lo que se nos señala, bueno, de hecho en nuestra evaluación nacional de riesgo vigente se señaló ese sector de actividad profesional como de riesgo o de alto riesgo, porque se utilizan ese tipo de sociedades como pantalla para actividades que pueden resultar ilegales. Lo que se nos dice por los representantes de esos sectores que a la fecha, por eso estamos tratando de hacer estamos iniciando una nueva evaluación de riesgo nacional para tener el panorama al día de hoy, se nos dice, bueno, ese sector que era tan riesgoso, a través de todos estos
episodios que hemos señalado, incluso de los Panama Papers, se volvió de poca utilidad para las empresas porque pone en riesgo nuestra reputación. Por ende, se nos señala que es un sector que se ha achicado mucho y que se trata de no transitar en la medida que se transitaba antes. Por ende, parece que ese servicio de creación de sociedades está muy acotado ahora en el Uruguay. Se comenzó la investigación. Ahora, ¿cuáles son las señales o las irregularidades que se tiene que encontrar para que haya sanciones administrativas o a posterior penales, ¿no? Porque acá hubo una filtración, hay casos en los que se dan estas señales de que una offshore puede estar teñida de ilegalidad, pero ¿qué es lo que tienen que encontrar efectivamente para que haya sanción? El incumplimiento de toda esta vasta normativa integral de prevención del lavado de activos. A ver si se hicieron o no los controles adecuados de los clientes riesgosos, de las operaciones riesgosas y, en su caso, si había operaciones en las que se participó de alto riesgo, si en su momento se hizo el reporte de operación sospechosa ante la UIAF del Banco Central. Luego, lo otro, si apareciera algo más, bueno, ahí tenemos, que en general hay interés, la posibilidad de hacer observaciones, recomendaciones para mejorar los procedimientos para el futuro, imponer multas pecuniarias que van hasta 20 millones de unidades indexadas. Creo que nunca aplicamos la pena máxima, incluso suspender hasta por 90 días las actividades totales de la empresa y está planteada, creo que tampoco la aplicamos nunca, la posibilidad de suspender en forma definitiva la empresa, pero con orden judicial, no lo puede hacer directamente la Senaclaf. Si hubiera algún viso de actividad que pudiera rozar la violación de la ley penal, allí corresponde que hagamos la correspondiente denuncia hasta la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no hacemos directamente, eso también señalarlo, por el diseño, otras secretarías nacionales en otros países sí hacen investigación. Nosotros investigación penal directa no hacemos. Allí la legitimación inicial la tiene siempre la Fiscalía. Lo que podemos hacer es participar a requerimiento de la Fiscalía como técnicos en los equipos multidisciplinarios que investigan este tipo de delitos. ¿Cuánto pesan los antecedentes que pueda tener esta empresa? Porque hay algunos antecedentes ahí que son poco claros, ¿no? Nosotros llevamos legajos de las empresas, por supuesto, si no es la primera vez que hemos detectado incumplimientos a la normativa y ya ha merecido observaciones o incluso alguna multa de bajo monto la empresa, por supuesto la segunda o la tercera vez es mucho más duro. Disculpe, en el caso de Odebrecht, por ejemplo, el FIFA Gate, donde se vincula a esta empresa, allí sí se pudo constatar el manejo de dineros espurios, ¿no? O de dineros que vienen del lavado, ¿no? Bueno, sí, Odebrecht era el árbol envenenado, contaminó virtualmente todas las operaciones en las que había, por el modus operandi, ¿no? En las que había participado, porque, bueno, básicamente el dinero provenía de la corrupción pública, no de la corrupción pública nacional, de la corrupción pública extranjera, pero eso iba contaminando de ilicitud absolutamente todas las operaciones de... ¿Y cómo opera una offshore? Porque no lo hacen solos, ¿no? Tienen también otros operadores porque es como una cebolla. Ellos se van cubriendo, Claro, pero... para que sea cada vez más difícil de encontrar el titular. Pagás al director, pago a Dani. Siempre Dani es el ejemplo. Pago directores. ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que estos mecanismos, vuelvo a reiterar, se utilizan legalmente. Es decir, no necesariamente están... destinados a ser utilizados como vehículo para lavado de activos, sino que las operaciones internacionales que realizan quienes en esa actividad están son muy complejas. Entonces, las estructuras, por eso nosotros entendemos la queja de nuestros sujetos obligados cuando deben necesariamente realizar lo que llamamos la debida diligencia intensiva o intensificada. No, a ver, Jorge, porque eso claro requiere, lo que usted señala, requiere que se analice, no solo que se pregunte sobre el origen del dinero, sino que se demuestre el origen del dinero. En esa situación, cuando quien quiere hacer un negocio ilícito está interesado en aportarle, por ejemplo, al escribano o a la inmobiliaria todos los elementos que acrediten el origen ilícito del dinero, a veces es dificilísimo. Es dificilísimo, porque uno tiene que acreditar, por ejemplo, que estuvo haciendo ahorro los últimos 20 años, tiene que acreditar las cuentas de esos 20 años, demostrar dónde tenía el dinero, que no compró otra cosa. Cuando se quiere cooperar,
en demostrar el origen lícito del dinero. Jorge, imagínese cuando se quiere ocultar claro, el origen, que es cuando se está lavando, ¿no? Claro. Allí es dificilísimo. Ahora, está claro que hay operaciones internacionales que requieren y es legal la utilización de los offshore se utilizan para los en su tráficos gran de mayoría, capital y es legal que uno mande un capital a otro lado para pagar menos impuestos, pero los paga. Las empresas que trabajan en varios países suelen tener filiales en varias, hacen incluso ventas o traspasos de mercaderías y dinero entre ellas, piden préstamos una y hacen un traspaso de dinero a otra. Las arquitecturas son complejísimas. Jorge, hace unos años nomás vino un turco con guita que era de estafas, compró de todo. No compró en el 18 de julio, compró camiones, compró casas, compró barcos, compró Ferrari y no era que en este país no se lavaba plata. Esto no pasó hace 15 años, pasó hace un año nomás. ¿Qué pasó con el turco? ¿Lo procesaron al turco? Ya el turco está de vuelta. Pero ahí se les pasó. Se pasa. Sí, yo fui sometido, porque soy persona políticamente expuesta desde mi ingreso a la Corte, estuve sometido a la debida diligencia intensificada de escribano inmobiliario porque compré un apartamento en el este y luego cuando saltan determinadas cosas dice, bueno, a mí me investigaron, me desnudaron todo, saben perfectamente, siendo que he cobrado toda mi vida mi sueldo por el Banco República, así que el origen del dinero del Banco República lo sabe, y sin embargo aparece una persona que tiene, como dice usted, autos de alta gama, más de un inmueble muy importante. Bueno, pasa, hay que mejorar los controles, no debería pasar, deberían saltar determinadas alarmas antes. Nosotros por eso estamos tratando de fortalecer nuestro observatorio de análisis estratégico, que es el que hace el cruzamiento. Básicamente, eso, detrás de ese nombre, lo que hay es cruzamiento de bases de datos, ¿no? Es decir, informáticamente. Era bastante obvio, ¿no? Y eso debería hacer saltar determinadas alarmas que saltan, pero más tempranamente, ¿no? Jorge, esa es la realidad. Rapidito antes de despedirte, sí. Cuando hay una persona con un cargo político implicada, como sucede en Chile, en Argentina, bueno, en varios países, ¿es un agravante? Es un índice de situación de riesgo. Todas las personas que tenemos cargos de relevancia en las distintas administraciones de los países somos personas expuestas políticamente. Eso, porque además la normativa en toda la región es muy parecida, automáticamente determina que todos los profesionales y las empresas que participen en las operaciones en las cuales ha sido cliente o hemos sido cliente los PEP tengan que hacer debida diligencia intensificada. Allí lo que puede haber habido es, en algunas situaciones, falla en el cumplimiento de esa normativa antilavado. Pero reitero, la mayor parte de lo que yo he visto, por lo menos hasta ahora, es más bien para secretos de los ricos y famosos que para la justicia penal. ¿Y se necesitan reglas de transparencia más claras? ¿Qué vamos a aprender de estos Pandora Papers, que son más grandes que lo de Panamá? Bueno, si juzgamos por los antecedentes, como usted ha dicho, probablemente algún tipo de ajuste en algún país se termine haciendo, porque es cierto que la norma de la ética y la legalidad tiene a veces una fina línea roja y hay determinados comportamientos que podrían ser no éticos y tolerados por la sociedad en determinados momentos que, bueno, se han ido teniendo un nivel de tolerancia mucho más bajo, ¿no? Claro, bueno, ya lo despedimos porque se tiene que ir a otro compromiso periodístico. Nos quedamos esperando entonces ese cruzamiento de datos que van a empezar a hacer ahora. No, y la inspección, no, porque ahora además del cruzamiento de datos, ahora es la inspección in situ, va nuestro equipo de inspectores, que bueno, también equipo de inspectores son dos, es un contador y un abogado especializados, que van a hacer el relevamiento in situ de toda la documentación de las operaciones de la empresa. ¿La obligación de la empresa es dar todo lo que la inspección pide? Por supuesto, sí. Nosotros tenemos acceso absoluto a todo tipo de información y está, por supuesto, como contraparte, la obligación. No, creo que nadie se ha negado. La realidad es que tienen que aportar todo lo que pidan. No se puede ocultar igual. Pueden decir que no lo tienen, por ejemplo, en este momento bueno, no lo tengo, se lo mando también después. Es una falta, porque se requiere durante 5 años tener a disposición de la Secretaría Nacional toda la documentación de las operaciones. Eso es parte de los controles de prevención de lavado de activos. ¿Y qué proceso lleva todo esto? ¿Cuánto tiempo lleva? Y nos está llevando en general no menos de un año, sobre todo en estas situaciones donde hacemos más de 100 inspecciones en forma conjunta y hay que en paralelo ir procesando todos los expedientes. ¿Se puede investigar a uruguayos con nombre y apellido que puedan filtrarse ya? Hay algunos en la investigación. Si son sujetos obligados, sí. El tema es que nosotros investigamos a nuestros sujetos obligados. Por ejemplo, los 8.000 escribanos
básicamente todos son sujetos obligados de la CENACLAF. Los abogados, por ejemplo, que tienen un número total similar, tenemos solo unos pocos centenares que son sujetos obligados y por ende supervisados por nosotros cuando dan este tipo de servicios de asesoramiento para la creación de sociedades, por ejemplo, pero no el abogado normal que simplemente asesora en otro tipo de materias al cliente. Así, por eso lo primero que nosotros tenemos que determinar es si determinada persona física es un sujeto obligado nuestro o no. Ahí va, gracias por venir. Es No, un una, es gusto, una como caja siempre. de Pandora esto. ¿El doctor? eso- No, el doctor no. No, el doctor no. No, pero Usted lo miró, Claudia. Este tipo de cosas, yo creo que ustedes suelen ser cajas de Pandora. Suelen ser caja de Pandora. Bueno, muy gentil siempre. No, muy por buena favor, disposición, un gusto. Jorge. Y mucho éxito y mucha suerte en este desafiante proceso. tarea, porque es desafiante, ¿no? Lo Porque es estamos estimulante. en el medio de un doble discurso, ¿no? Hablamos recién de la ética que colida Pero con, vos sabés con- que con hay las una, acciones de los perdóname. jefes de Estado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Shakira. Sí. ¿No? Shakira ya entendió que ya aportó mucho a Colombia, a España, y dice, ya no quiero aportar más, voy a poner mi plata en paraíso fiscal porque ya está, ya di mucha guita. Entonces, hay un tema ético allí donde ella entiende que ha hecho beneficencia, ha hecho todo y que ya es parte de su capital, de su peculio, tiene que Bueno, estar eso en es un país legal, fiscal. está bien. Es legal. Sí. El problema es cuando vos no declarás. Claro. O sea, hoy tenés que declarar, hoy por ejemplo, tanto en Chile, en Alemania, en España, en Estados Unidos, vos no declarás tus fondos fuera de los Estados Unidos, es penal, vas preso. Vas Claro. en cana. Claro. Entonces, acá pasa lo mismo. Vos podés tener la plata que quieras afuera, pero tenés que declarar y pagar y tributa. Exacto. Gracias, Jorge. Gracias, Lo Gracias a esperamos, ustedes. porque si no, Vaya no- Que pasen tranquilo. muy bien.